Y el metabolismo lo podemos subdividir en dos, en anabolismo y en catabolismo. El catabolismo hace referencia a la degradación, o sea que si usted almorzó hace un momento, o hace una hora, o 45 minutos, o hace 5 minutos, lo que usted está haciendo es un tipo de catabolismo, está degradando esas moléculas para poder al finalizar producir energía o liberar energía en forma de ATP. Pero el otro tipo de metabolismo es el anabolismo. El anabolismo es la construcción. Para usted poder sintetizar o construir, necesita gastar ATP. Lo repito. Hasta dónde nos llevan estos marcadores. Hermano, ¿cómo me pausa aquí? ¿Me puede pausar? No. Celular tan chino. Voy a dejar pausa. Lo censuran en YouTube. Ay, verdad. Repito, el catabolismo es la degradación de moléculas de polímeros, por ejemplo los polisacáridos, y degradarlos a monómeros, o sea, a monosacáridos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sintetizar ATP. Y el anabolismo es todo lo contrario, el anabolismo es la síntesis. ¿Qué se sintetizan? Se sintetizan a partir de monómeros, se sintetizan polímeros. Y normalmente en esa síntesis hay hidrólisis o destrucción. Hay hidrólisis de ATP, o sea, gasto de ATP. Aquí se produce ATP y allá se gasta ATP. Bien, vamos a explicar qué es lo que pasa entonces con los carbohidratos desde el momento de la digestión. Esto es simplemente para hablar de metabolismo, que se divide en dos, anabolismo y catabolismo. Y vamos a hablar de la digestión. Digestión de carbohidratos. Cuando uno habla de digestión, normalmente uno piensa en lo que sucede en el estómago, lo que sucede a nivel intestinal, pero lo que uno no tiene en cuenta es que la digestión inicia realmente desde cuando el alimento entra a la boca. El proceso de masticación es un proceso mecánico, es un proceso físico-mecánico que permite obviamente la destrucción de los polímeros. Pero adicionalmente, esos carbohidratos que entran a la boca, digamos que tienen dos tipos de digestión, una digestión física o mecánica, que es la masticación, pero además hay una digestión bioquímica, que corresponde o que es definida por la alfa amilasa salival, o salivar, como quieran llamarlo. Eso significa que la saliva tiene esa enzima y esa enzima degrada los polímeros de almidón que usted está consumiendo. Sí, profe, ¿y qué son polímeros de almidón? Es lo que hemos hablado desde el repaso, ¿cierto? Arroz, papa, yuca, abacachi. Todo eso es almidón, toda esa vaina es almidón. Entonces, en la boca ingresan polisacáridos que pasan a través del esófago después de la deglución. Lo ideal es que la masticación, o que usted pueda masticar el alimento al menos unas 32 veces. Eso nunca va a ocurrir, porque usted no se va a sentar a contar 32 veces cómo mastica. ¿Cierto? Eso realmente no ocurre. En la vida real no ocurre. Lo ideal sería obviamente que el proceso de masticación sea lento, sea pausado, que la deglución sea pausada, pero hoy en día tenemos una vida muy agitada, en la cual usted a veces incluso ni siquiera mastica, sino que al mismo tiempo que consume, traga.
es complicado. ¿Qué es lo ideal? Masticar, remojar bien el alimento con la saliva, saborearlo, aprovechar pues que usted puede saborear un buen alimento y hacer la deglución. Entonces, al hacer la deglución, el alimento pasa, o los polisacáridos que comienzan a degradarse por la alfamilasa salival, pasan al estómago. En el estómago la digestión es de tipo químico, es una digestión química ¿por culpa de quién? Del ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico me convierte estos polisacáridos, me los convierte en oligosacáridos, principalmente dextrinas. Miren que estamos pasando de una cadena larga y la idea es fragmentarla hasta tal punto que queden los eslabones de la cadena solitos. Una vez pasa del estómago, sigue el tránsito intestinal, entonces pasa al intestino delgado, específicamente al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. ¿Por qué hablamos exclusivamente del duodeno? Porque es en el duodeno donde ocurre la absorción. Más allá del duodeno no hay absorción. No hay absorción. O sea, ya lo que sucede de ahí en adelante es simplemente, ¿qué? Como compactación de toda esa materia fecal para que usted pueda obviamente excretarla en algún momento. Simplemente eso. O sea que lo que uno va a absorber, lo absorbe directamente en el duodeno, específicamente en ese punto. ¿Cuál es la idea? La idea es que los oligosacáridos, junto con el HCl, como viene sucediendo, se me conviertan en disacáridos. ¿Cuáles disacáridos? Los que ustedes seguramente ya conocen y repasaron la vez pasada, que ustedes aprendieron en el semestre anterior, ¿cierto? Por ejemplo, la maltosa, Ya. por ejemplo, la sacarosa y, por ejemplo, la lactosa. Recuerden que los disacáridos son dos estructuras tipo carbohidrato que están unidas a través de un enlace glicosídico. ¿Cuál es la idea final? La idea final es que obviamente en el intestino se rompa este enlace, queden como monosacáridos libres y se puedan absorber. Usted no es capaz de absorber disacáridos, ni trisacáridos, ni oligosacáridos, ni polisacáridos. Nosotros lo que absorbemos son monosacáridos. Entonces, ¿qué sucede en el intestino? Aparecen las primeras enzimas que degradan los disacáridos. Por ejemplo, la maltosa tiene una enzima que la degrada, que tiene un nombre súper difícil, se llama maltasa. Entonces la maltasa rompe el enlace glicosídico y me termina produciendo dos moléculas de glucosa. La sacarosa es degradado por una enzima llamada sacarasa, corta el enlace glicosídico y me forma entonces glucosa, o me separa la glucosa y la fructosa. Y la lactosa, que es el azúcar de la leche, si usted todavía produce la enzima que se genera es la lactasa. La lactasa entonces me degrada la lactosa en dos azúcares, la galactosa más la glucosa. Ya tenemos todos estos son disacáridos, todos los que están aquí, y todos estos son monosacáridos. ¿Dudas hasta acá? Esto es pura morfofisiología de coquito. Esto es Nacho Lee de morfofisiología digestiva. Simplemente estoy repasando. ¿Cuál es la idea mía? La idea mía es integrar eso que ustedes vieron en morfo, integrarlo a la bioquímica. Entonces, vamos a seguir integrando. ¿Dudas hasta acá? Ya el proceso de digestión sucedió y ya lo que sigue es la absorción. Profe, perdón, la lactosa, ¿qué hace? La lactosa, nada, se degrada en dos
La lactasa es la enzima que degrada el disacárido y lo convierte en galactosa y glucosa. Ya. Si todavía produces lactosa, ¿no? Quienes sean intolerantes a la lactosa es porque obviamente no producen la lactasa. ¿Qué sucede con las personas? Nada, simplemente la lactosa no se degrada, usted no puede absorber los azúcares de la leche y lo que va a producir es, haciendo el intento, el intestino haciendo el intento de degradarlo, va a producir es burbujas de aire. O sea que usted a la postre va a inflar las cobijas. O va a producirle algún daño, sobre todo olfativo, a las personas que están a su alrededor. En otras palabras, se va a pegar una pedorreada en la boca asquerosa. Pues para decírselo así ya directamente, para que no haya dudas pues de lo que le va a pasar, se va a timpanizar y ¿qué es timpanizar? Que se va a llenar de gases obviamente el intestino y evidentemente esos gases tienen que salir por algún lado. ¿Y qué dice polímeros? Así de sencillo. Bien. Vamos a mirar la absorción. Ya vimos la digestión, entonces vamos a mirar la absorción. Oh, qué hijo de perra, cabrón. Yo le tomo foto. Bueno, menos mal ya Ya les había mencionado entonces que la absorción ocurre solamente en el intestino delgado, específicamente en la primera porción, que es el duodeno. ¿Qué estamos viendo allá en la imagen? Lo que están viendo ahí es una célula intestinal cualquiera. Recuerde que las células intestinales tienen microvellosidades. Estas estructuras se llaman microvellosidades. Son extensiones de la membrana que solamente tiene el intestino delgado en el duodeno. Gracias a esas microvellosidades es que podemos absorber el alimento. Pero ¿cómo absorbemos entonces nosotros la glucosa? La glucosa es absorbida por una proteína que es un sistema de transporte. Es un sistema de transporte tipo antiporte. ¿Qué significa antiporte? Significa que es un sistema de transporte que depende de una proteína transmembranal que permite el paso de dos moléculas al mismo tiempo, pero en direcciones opuestas. En la morfofisiología de Tórtora, el sistema antiporte también lo llaman contratransporte. Entonces se supone que este lado es el intestino delgado, por acá pasará entonces un vaso sanguíneo y aquí tenemos nuestro transportador. El transportador de glucosa tiene una sigla que es GLUT. ¿Qué significa GLUT? Significa transportador de glucosa. ¿Y cuál es el GLUT que se expresa en las células intestinales? GLUT5. Profe, hay varios tipos de GLUT, sí, ya los vamos a ver. Pero GLUT5 es este. Es ese sistema de transporte que coge la glucosa que está recién producida por la digestión y es transportada hacia la célula intestinal. Y al mismo tiempo, este sistema lo que saca es sodio. Es un sistema antiporte donde entra glucosa y sale sodio. Por eso es un sistema antiporte. Listo, entonces la glucosa ya está en la célula. Y en la célula tiene otro sistema de transporte que permite el paso de la glucosa desde el citoplasma de la célula hasta los vasos sanguíneos, o sea, hasta la sangre. Entonces imagínense todos estos monosacáridos pasando por estos sistemas de transporte para llegar ¿a dónde? A la sangre.
Entonces, ¿qué acaba de ocurrir ahí? Ni idea, ¿cierto? Una idea, no sabemos por qué. Usted va corriendo y no entendemos nada. Pues yo les veo unas caras como de, no, marica, no entendemos nada. O sea, que ustedes no vieron esto nunca en morfofisiología. Nunca. Sí, pero pues distinto. Lo mismo pero distinto. Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Pues hermano, si usted acabó de almorzar, o si usted acabó de desayunar, o si usted acabó de comer, pues lo que ocurre normalmente es que usted va a absorber los carbohidratos. ¿Y qué ocurre en sangre? Pues evidentemente en sangre lo que va a aumentar es lo que llamamos la glicemia. Recuerde que el término hemi hace referencia a la sangre y el prefijo glic hace referencia a la glucosa, o sea que hay un aumento de la glucosa en sangre. Es difícil. ¿O no se la pillaron? ¿Qué es lo que sale? A lo Hoy más están sonido. más callados que nunca. Yo no sé si fue porque les entregué el parcial y estaban aburridos, porque no le entendieron nada. O la primera y la segunda. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Qué es lo que sale a lo más sanguíneo? Glucosa. Ahí. No. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale qué? De ¿Qué estamos absorbiendo? Estamos absorbiendo monosacáridos. ¿Cierto? Ya la digestión ya ocurrió. Necesitamos absorber. Si usted no absorbe, obviamente no va a producir energía. Entonces, lo que está pasando de acá a acá y de aquí a acá es que monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa. Yo pongo solamente el ejemplo de la glucosa. ¿Cierto? ¿Cómo se absorbe? Gracias a estas proteínas que son transportadores de glucosa. En el caso del intestino delgado es la GLUT5. Esa proteína se llama GLUT5. Digamos, en ese caso únicamente estaría esa GLUT5 ahí. Sí. ¿Qué pasa? No, sino que, pues, hablando del taller, cuando me puse a investigarlo, me aparecía que la que se encarga del transporte de la lactosa era GLUT2. Sí, es que depende. Obviamente, si usted se fija en el resto de la diapositiva, tenemos otros GLUT que funcionan en otros lados. Para cada tipo de celda hay un tipo de proteína transportadora de glucosa o el monosacárido como la galactosa. Eso es el intestino. ¿Sí? Bien. Entonces ya aumentamos la glicemia. Se supone que si usted comió, pues aumentó la glicemia. Anterior. Eso está en el aula virtual, la puede descargar. Bien. Pregunta, una pregunta de morfofisiología. Ustedes son los sabios en morfofisiología. ¿Quién toma el control después en el proceso de digestión? ¿Quién toma el control del cuerpo? ¿Cómo? El páncreas, antes del páncreas. El páncreas solo no puede tomar el control. No conozco el primero que diga, ay, mira, mi páncreas me está llamando a hacer esto. No, ya tomaron el control las enzimas, por lo menos las digestivas. ¿Qué sienten normalmente cuando ustedes están en un proceso de digestión? Supongo que ustedes comen una bandeja paisa bestial o una caja de arroz cochina así bestial. ¿Qué siente después de eso? ¿Qué más? El hígado. El hígado. Ah, pues, puta, no sé. O sea, se inflama el hígado. El intestino grueso. Bueno, pues sí, también. Hay un reflejo que se llama el reflejo gastrocólico, que en las personas que funciona bien, recién usted come, inmediatamente siente el llamado de la naturaleza. Entonces tiene que sentar en el trono de porcelana a evacuar, porque ya viene más comida para el Tiene que intestino. entrar en el trono. Eso sí ocurre. Pero ¿quién es el que está tomando el control en ese momento? De todo el sistema. Eso ya lo vimos, acá ya absorbimos, ya. Pero ¿quién tomó el control ahí? Eso del apéndice.
Flores, profe. ¿Qué es lo que es el transporte o contratransporte? El sistema antiporte o contratransporte es este tipo de proteína que está trabajando aquí, o sea, el GLUT5 es un sistema antiporte. Hay que repasar. Eso es pura biociencias, biología celular, Yo no lo entiendo. pura biología celular. Creo que entonces responda la pregunta. Es que no sé si ya me preguntar algo más. ¿Qué me va a decir, profe? ¿Me repite? No, ya la cogí. ¿Quién toma el control? Sistema nervioso autónomo. En el huevo, en el sistema 4. ¿Qué parte del sistema nervioso autónomo? ¿No han llegado allá? Qué cagada tan Vamos Ah, a bueno, ver. normalmente el autónomo tiene dos componentes. Apenas van en el tálamo. Bueno, el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes. El sistema nervioso simpático. Ah, pues puta, entonces lo han visto. Es que uno que ha visto Grey's Anatomy. Ah, sí. Yo no sabía que Grey's Anatomy explicaba eso. Nunca lo vi, pero bueno. Pues nunca lo vi en los capítulos de Grey's Anatomy. Bien, el sistema nervioso simpático es un sistema que trabaja cuando usted lucha o huye. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, cuando usted tiene miedo, entonces usted va a salir a hacer una exposición a berraca frente a todo el mundo. ¿Quién controla su sistema en ese momento? No es su cerebro, no es usted, es el sistema nervioso simpático. ¿Qué produce? Adrenalina a la lata. Entonces, usted le da taquicardia, se le seca la boca, comienza a hiperventilar, porque siente miedo, de puta. ¿Cierto? ¿O no han sentido eso cuando van a exponer? Pues voy a poner a exponerme a mí para que sientan eso, ¿cierto? No, es hartas preguntas. Eso es bueno experimentarlo porque eso jamás, después de que usted lo experimente, jamás se le olvida. ¿Cierto? Otra manera de que usted lo experimente, haciendo deportes extremos en Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, que lo atraquen en la calle. Un deporte extremo en Colombia, ¿sí o no? Si usted ha sido tan de malas que lo han atracado en la calle, ¿quién toma el sistema a su cargo? El sistema nervioso simpático. Han saltado en parapente, Ah, con razón. han hecho jumping, ¿no? Y bueno, van a la hipoteca vida, hombre. Es que O sea, no hacen nada, se quedan en la casa no hacen nada, escuchando pura música. No, con razón, no saben nada del sistema. profe, pero es que no tiene ganas de vivir la vida, pero no hay plata. Ah. Entonces aquí controla la adrenalina. Ahora, esta es la que controla cuando usted acaba de comer, está en pleno proceso de digestión. No, el que controla el proceso de digestión es el parasimpático. Entonces todo lo que ustedes me dijeron depende obviamente de un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. Por esa misma razón usted siente sueño, pereza, hay bradicardia, normalmente hay producción de saliva, porque obviamente usted acaba de comer, entonces no tiene ningún problema con la producción de saliva. Tiene modorra y tiene pereza no solamente por la acetilcolina, sino por la marea alcalina, porque está produciendo mucho ácido clorhídrico en el estómago. Mi hermano, ¿cómo se va a ir? Ay, parcero, vea, este man. Bien, entonces, una vez toma el control, ¿qué pasa con el simpático? Produce acetilcolina. La acetilcolina va por todo el cuerpo, a través de la sangre, ¿cierto? Actúa como una especie de hormona, y llega a en el páncreas, a ver, dibujemos aquí en medio el sistema digestivo para sus majestades. El páncreas, que parece una hojita, tiene en su interior unos islotes que se llaman los islotes de Langerhans o Langerhans. En esos islotes están las células alfa, las células beta, ¿cierto? Nos vamos a enfocar específicamente en las células beta. Entonces, cuando se libera la acetilcolina, me van a estimular los receptores M3 de las células beta. M3 significa receptor muscarínico 3. Y la célula beta recibe la orden de producir entonces insulina.
Estoy integrando la morfofisiología. Si no lo ha visto, lo va a ver en algún momento. Se supone que esto ya lo debieron haber visto. ¿Ustedes vieron ya endocrino o no? ¿No han visto endocrino? ¿Ustedes qué ven? ¿Qué han visto en morfofisiología? Áreas del loto. Sistema digestivo, entonces ya debieron haber visto esto. No, pero fue así. No nervioso. Fue anatomía. Fue anatomía. Fue como de Fue anatomía. Pues solo anatomía. O sea, saber qué es la boca, el esófago, el intestino. Ah, o sea, más abajito de Nacho López. Prekinder. Prekinder. Y uno que creía Bueno, que listo. Gabriel era izquierdo. Prekinder. Baile, Esto es Nacho Ley. O sea, esto es un poquitico más arriba. no creyéndose, Entonces repito, pasemos. una vez usted está en el proceso de digestión, la digestión es controlada por el sistema nervioso parasimpático y es autónomo. ¿Por qué? Porque usted no lo controla. ¿Cierto? Usted no es capaz de decirle al estómago, venga, no produzca más ácido clorhídrico. Si usted fuera capaz de hacer eso, a usted no le daría gastritis. No le daría gastritis, pero le da gastritis. ¿Y por qué le da gastritis? Porque el sistema autónomo es el que está controlando. Por eso se llama autónomo, porque es involuntario. Nosotros no lo controlamos. Bien, el sistema parasimpático también se llama colinérgico porque el neurotransmisor es la acetilcolina. Colina, colinérgico, colinérgico, colina. Colinérgico. Sistema colinérgico. ¿Qué ocurre entonces? La acetilcolina que se dispara por parte del parasimpático en pleno proceso de digestión activa las células beta. ¿Y qué es lo que activa? Un receptor. ¿Eso es M3? M3. Entonces, esta es la célula beta, este es el receptor M3 y aquí llega la acetilcolina. Entonces dispara una cascada de señalización, biología celular. Esa cascada de señalización llega al núcleo y el núcleo produce un ARN mensajero. El ribosoma sintetiza una proteína y esa proteína que se produce es la insulina. Entonces estoy integrando lo que es morfofisiología con biología celular. Si usted no había hecho la integración, hágala. ¿Por qué es bueno hacer la integración? Porque usted está asociando conceptos que ya yo. Y usted no va a necesitar de la memoria. Si usted apela a la memoria, morirá en el intento. Morirá en el intento, indefectiblemente. Bien. ¿Qué hace la insulina? Ah, verdad que no han visto nada de endocrino. ¿Qué sucede con la insulina? ¿Para qué es la insulina? Regular. Para regular los niveles de... Sí. La insulina regula la glicemia. Y si usted no regula la glicemia y no hay insulina, pues usted sería una persona diabética. Así de sencillo. Sufriría de una diabetes mellitus, una diabetes tipo 1, que es resistente a la insulina, perdón, dependiente de la insulina. Bien, voy a explicar entonces qué hace la insulina. Esta explicación también tiene que ver con morfofisiología, pero la parte endocrina. Esto es puro endocrino. La gente cree que la bioquímica va por allá, que la anatomía va por allá, la histología va por allá, que el ojo va por allá. Integren. Si ustedes no integran la información, van a morir locos. Siempre que les hablen de algo celular o subcelular, van a morir locos. ¿Por qué? Porque a toda hora van a tener que volver a repasar todas las mismas pendejadas y van a perder tiempo, sobre todo tiempo. Entonces, asocie e integre. Usted hace eso, téngalo por seguro que va a evitarse problemas. Bien. A ver, la glicemia que aumentada. Bueno, ¿qué hace la insulina?
La insulina trabaja principalmente en células musculares y tejido adiposo. Entonces, esta es la célula. Y normalmente esas células tienen un receptor que se llama, tiene un nombre súper difícil, solo lo sabe la NASA y ustedes. Se llama receptor de insulina. Ahí llega la insulina. Se une al receptor. ¿Qué hace la insulina? Le dice a la célula, ve, hágame un favor, saque una compuerta transportadora para que la glucosa que está en sangre en grandes cantidades entre al citoplasma de la célula. Entonces eso se llama una cascada de señalización. Voy a hacer el núcleo más grande. Esa cascada hace que el núcleo exprese una proteína, un ARN mensajero. El ribosoma lee ese ARN mensajero y construye una proteína que, oh sorpresa, se llama GLUT. ¿Qué es GLUT? ¿Viste? Lo acabo de decir. Transportador de glucosa. Entonces, ¿cuál se expresa en adipocitos y músculo esquelético? GLUT4. GLUT4. Supongamos que este es el vaso sanguíneo y aquí está la glucosa. Entonces, ¿qué sucede con la glucosa? Pasa de la sangre e ingresa a través de GLUT4 al citoplasma de la célula. Si eso comienza a ocurrir, ¿qué pasará con la glicemia? ¿Qué pasará con la glicemia? Si la glucosa que está en sangre pasa a la célula del citoplasma, ¿qué pasará con la glicemia? No están pensando nada. Se están dejando atorturar por la cantidad de información y no están pensando. ¿Dudas hasta acá antes de seguir? Porque les veo unas caras como de no, puta, no entendí ni mierda. ¿Dudas? Pregunten. ¿Podrían repetir el proceso del receptor de la insulina para producir GLUT4? Con mucho gusto. La insulina llega y se conecta al receptor. Parte sin novedad. ¿Qué hacen todos los receptores? Todos los receptores generan una cascada de señalización. Esa cascada de señalización va al núcleo y le ordena al ADN que tiene que expresar un gen. O sea, expresarlo significa que el ADN pasa a ARN, eso se llama transcripción. Luego el ARN sale, el ribosoma lo lee y sintetiza la proteína. Ese proceso se llama traducción o síntesis de proteína. ¿Esa proteína cuál es? Es una compuerta que va a llegar hasta la membrana y esa compuerta se llama GLUT4. Cuando la compuerta está ahí, la glucosa que está en sangre pasa al citoplasma de la célula. Entonces, pregunta, ¿qué sucederá? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Estas de análisis. He hecho varias preguntas de análisis y pocos han respondido. ¿Qué sucedería si no se produce insulina? Sería diabético, Sería diabético y muere. Sí, la consecuencia final es esa. Pero ¿qué sucedería en términos generales? No hay insulina. Entonces, ¿quién llegará al receptor? Nadie. ¿Se producirá el GLUT4? No. No se produce el GLUT4 porque nadie llegó a decirle a la célula, venga, mira, hay mucha glucosa, produzca la compuerta, el exportador, produzca. Nadie llega a decir eso a la célula. ¿Y entonces qué pasa? ¿La glucosa se transportará al citoplasma? No, se quedará en sangre y entonces ahora sí la consecuencia final es lo que dijiste, queda aumentada la glicemia. ¿Y eso cómo lo llamamos? Diabetes mellitus. Ahí es donde entran a controlar con Correcto, ahí es donde el diabético tiene que entrar a controlarla. ¿Con qué? Con inyecciones de insulina. Naturalmente no la puede producir. Ahora, hay dos cosas. La diabetes mellitus puede ser heredada, o sea, sus padres se ganaron la lotería genética, hubo una mutación muy bacana, muy bonita, usted se ganó el baloto, y entonces la célula beta no produce insulina, matando. ¿Sí? Usted se ganó el baloto. O sea, el baloto que menos esperaba. Pero también puede ser adquirida. ¿Qué significa adquirida? Que usted por una mala dieta
su sistema inmunológico termina, hasta donde se sabe, dañando las células beta. Si se dañan las células beta, ¿se producirá insulina? No, y usted se va a volver un diabético o una diabética. Pero ¿quién soy yo para que usted deje de comer chocolates, deje de comer gomitas, deje de comer choricitos del lago, deje de comer perritos calientes y hamburguesitas? Nadie. Sigan comiendo chucherías. ¿Sí? Si están de buenas, pues no va a pasar nada. Usted va a seguir normal. Se engordará, pero va a seguir normal. Pero lo más probable es que en algún momento de su vida termine adquiriendo la diabetes. ¿Por qué? Por un daño que usted se está haciendo, incitando al sistema inmunológico a que ataque las células beta y deje de producir insulina. Pero ¿quién soy yo para que usted pueda vivir con la alegría de una glucometría diaria? ¿Quién soy yo para que usted viva con la alegría de una inyección diaria de insulina? Ya cada quien verá. ¿Sí? O sea, yo lo digo de una manera muy sarcástica porque realmente nosotros no somos conscientes de la importancia de la dieta, sino hasta cuando ya pasaron las cosas. Qué cagada. Alguien dirá, no, pero es que los diabéticos viven. Ah, sí, claro, viven, pero por ejemplo, si usted tiene una herida, la herida no te va a cicatrizar normalmente como antes. Se te va a demorar, se te va a demorar, se te va a demorar, se te puede infectar, se te puede infectar. Se complica. Se complica. Entonces, es un más, no lo sientan como algo solamente sarcástico, sino como un llamado a sentar la cabeza y decir, venga, esto tiene una implicación muy fuerte. Imagínense una persona que tenga una perforación corneal, queridos ojólogos, podrá cicatrizar esa córnea normalmente. Lo más probable es que pierda la vista. Pero sigan tomando Coca-Cola. Vamos bien. No se daña ahí en las células beta, sino que se daña arriba en los islotes. ¿Qué sucedería en el caso? No, hermano, pues ahí sí jodidos, porque si se daña el islote también se dañan las células alfa. O sea que no, tampoco se produce glucagón. O sea que todo su sistema endocrino para controlar glicemia, hiperglicemia e hipoglicemia estaría dañado. O sea que probablemente haya que hacer, haya que excavar un huequito 5 por 2. Eso suena muy feo, pero es una realidad. Es una realidad tenaz. Bien, ¿dudas hasta acá? La idea era integral para que ustedes observen cómo después de usted comer, entonces, ¿qué ha ocurrido? Un aumento de la glicemia. En este momento, ¿quién tomó el mando? El sistema nervioso autónomo. ¿Para qué? Para que los islotes de Langerhans, específicamente las células beta, produzcan insulina. Esa insulina me genera el GLUT4 en las células, sobre todo musculares, tejido adiposo, y la glucosa pase de la sangre a la célula, al citoplasma de la célula. ¿Sí? Y se disminuya la glicemia y usted pueda vivir con su vida normal. La pregunta es, profe, ¿para qué necesitamos que la glucosa entre al citoplasma de la célula? Ah, bueno, a partir de acá, ahora sí, ya dejo de hablar de morfofisiología de Coquito y me meto a hablar de bioquímica. Hay diferentes tipos de transportadores, ¿no? Ya vieron, GLUT1 para casi todas las membranas, incluidas eritrocitos y células neuronales, GLUT3 también células neuronales, GLUT2 a nivel hepático, y ya conocían el GLUT4 en adipocitos y músculo esquelético. Bien, entonces, ¿qué ocurre ya dentro de la célula? Ya vimos entonces la digestión, la absorción y el control. Todo esto que vimos sería control de la glicemia, como para que usted le ponga un subtítulo ahí para que su majestad no se muera después confuso o confusa leyendo las notas de clase desesperadamente y se quede sin entender todo el metabolismo. Bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la parte bioquímica. Esta parte bioquímica la llamaremos metabolismo central.
hicimos que pongamos marcador, sí. Pero si eso o lo otro. Yo quiero. Si necesito uno me lo devuelven. ¿Qué es metabolismo Dámelo yo central? pa' mi colega, Son ya los dejo. todas las vías metabólicas o las vías bioquímicas, como quiera llamarlo, que permiten que a partir de la glucosa se produzca ATP. Repito, el metabolismo central son todas las vías metabólicas, son todas las vías metabólicas encargadas de utilizar la glucosa para producir ATP. ¿Cuáles son esas vías y dónde funcionan? Entonces, lo primero que vamos a ver es una vía metabólica llamada glucólisis. ¿Dónde ocurre la glucólisis? Glucólisis significa degradación de glucosa. ¿Cuál es la idea? Convertir la glucosa en dos moléculas de piruvato. Una glucosa es convertida en dos moléculas de piruvato. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En la célula. Ocurre, ustedes que ya son los biólogos celulares, en el citoplasma. Ocurre en el citoplasma de la célula. Esa sería la primera vía metabólica del metabolismo central. O sea, lo que estamos viendo, las vías que les voy a mostrar aquí son como quien dice la panamericana, pues, que cruzaría todo el continente dentro de la célula para producir ATP. ¿Esos son uno? Ah, Sí, 1, glucólisis. 2, no. Degradación de una glucosa en dos moléculas de piruvato. Dos, conversión de piruvato en acetil-CoA. Acetilcoenzima A. Más bien, ¿dónde ocurre eso? Eso ocurre en la mitocondria. Listo, biólogos celulares, ¿qué saben de la mitocondria? Díganme. Produce ATP. ¿Qué Hay más? ADN. Hay ADN. ADN mitocondrial, ¿no? No celular, mitocondrial. Solo mitocondrial. ¿Qué más? Que es ADN solamente de la madre. Sí, normalmente es ADN de la madre. ¿Usted sabe por qué? Porque las mitocondrias en el espermatozoide quedan por fuera al momento de realizar la fecundación. ¿De qué manera? Se corta la cola. Más que la cola, el cuello. Cuando ese es el óvulo. El espermatozoide tiene obviamente la cabeza, tiene el cuello y luego la cola, ¿cierto? Normalmente lo que entra es solamente la cabeza, la acrosoma, que es la cabeza del espermatozoide. Y las mitocondrias del padre estarían acá. O el ADN mitocondrial estaría ahí. Esto queda por fuera. De aquí para atrás queda por fuera. Entonces, por esa razón le damos ADN mitocondrial. ¿Qué más saben de la mitocondria? Bien. Hasta ahora bien, han dicho cosas aceptadas de la mitocondria. ¿Qué más saben de la mitocondria? Bueno, voy a explicar así rápidamente. Como en origen fue como otra célula que lo que hizo fue sacrificarse para entrar adentro de la célula principal y dar origen al resto de la vida. Sí, eso se llama la teoría endosimbiótica y fue determinada por Lynn Margulis. Ella murió en el 2011. Al principio no le creían a ella, porque ella hizo la propuesta de que una protocélula de eucariote fagocitaba probablemente la mitocondria. La mitocondria es como una especie de bacteria. De hecho, tiene el tamaño de una bacteria.
llegó el momento en que la protocélula dejó de digerir la mitocondria y dijo, bueno, hagamos una alianza donde los dos ganemos. Entonces yo le doy protección, no la voy a digerir y usted me da energía. Listo. Le arrancó la vida compleja. Gracias a eso estamos aquí. Si eso no hubiera sucedido, la endosimbiosis no hubiera sucedido, no estaríamos acá. Existirían solamente organismos unicelulares, no existirían multicelulares, sería muy complicado que eso hubiera sucedido. Eso es correcto. Bien, voy a hablar de la mitocondria a nivel estructural. La mitocondria es la única organela de la célula que tiene doble membrana. Membrana externa y obviamente una membrana interna. El espacio entre las dos membranas se llama espacio intermembranal. Y la membrana interna adicionalmente genera unos pliegues en el interior. Esos pliegues se llaman crestas. Y en medio de las crestas, todo este espacio que hay en medio de las crestas, eso se llama matriz mitocondrial. Marica, me mamé. Listo, ya repasamos la estructura básica de la mitocondria. ¿Por qué la repasé? Porque todo lo que viene de aquí en adelante sucede en la mitocondria, dentro de la mitocondria. Solo lo primero, la glucólisis, sucede en citoplasma. Todo lo demás, una vez que esto se ha degradado en dos moléculas de piruvato, todo lo demás sucede en mitocondria. Bien, tercera ruta. La tercera ruta es cuando la acetilcolina entra a una vía metabólica que es cíclica, que ustedes la conocen seguramente como ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, entonces, la acetil-CoA o las dos moléculas de acetil-CoA ingresan a una ruta que es cíclica, de 8 pasos. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Ocurre en la matriz mitocondrial. Sí, dale, que sí lo grabo. ¿Qué más? Dale, Se me cruza. vale. Vale. ¿Qué es lo importante del ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs lo importante es que se producen dos coenzimas en grandes cantidades, que ya las vimos en las generalidades. Esas coenzimas son el NADH y el FADH2. Esas dos moléculas son muy importantes porque son las que le dan impulso a la vía número 4. La vía número 4 es la cadena respiratoria. O sea que estos dos impulsan la cadena respiratoria. ¿Dónde ocurre la cadena respiratoria? Normalmente son proteínas que están ancladas a la membrana interna. Ocurre entonces en la membrana interna y en el espacio intermembranal. Membrana interna y espacio intermembranal. Lo interesante de la cadena respiratoria es que impulsa la última proteína, la quinta proteína que está ahí. Corremos acá. De la quinta vía metabólica, que realmente depende de una sola proteína, es la fosforilación
Por eso se bien va o a pegar aquí se tenga. Oxidativo. ¿Dónde ocurre la fosforilación oxidativa? Ocurre en membrana interna, bueno, empecemos de afuera hacia adentro, espacio intermembranal, membrana interna y matriz mitocondrial. ¿Cuál es la idea? La idea es que esta proteína que parece una mancuerna aquí es una proteína que utiliza hidrogeniones como combustible para que pueda girar. Y el giro permite entonces que el ADP más el fosfato inorgánico se unan para producir por fin ATP. Todo ese es el metabolismo central hasta producir ATP. Las 5 rutas están ahí. Glucólisis, es este pedacito de acá. Transformación de piruvato a acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Ahí están los 5 rutas. Eso es lo mínimo que usted debería saber de bioquímica para entender por qué una célula falla o no falla, para entender por qué una célula muscular puede contraerse o puede relajarse, para entender por qué su ojo funciona como funciona, porque hay partes del ojo que funcionan solamente con la glucólisis y otras partes del ojo que funcionan con todo el proceso completo. Geométrica la perdí. Eso es lo básico que usted Era la debe saber. virtual. Para ustedes lo mismo, desde el punto de vista Desde aquí, de la terapia respiratoria. pero ¿cuánto? Todas las células nuestras dependen de un metabolismo aeróbico. Es Me como cayó sube por la mano un le voy a poner ejemplos cuando un paciente falla, por ejemplo, toma o de oxígeno, cuando hay disnea, cuando hay hipoc, cuando hay algún tipo de problema respiratorio fuerte. Esto es lo básico, esto es lo mínimo que uno debería saber de bioquímica. Geometría. Mínimo. Para uno poder entender todos los procesos. Esto es poquito de... ChatGPT me da respuestas más. Esta es la entradita para los rojillos. Así se la voy a buscar. ¿En qué punto se abierta el ciclo de Cori? En caso de que no se dé la respuesta. Cori, se lo voy a explicar más adelante, pero ya que usted hace la pregunta que me parece interesante, lo voy a hacer desde este momento. Oye, pues, normalmente para que esto ocurra, esta conversión de piruvato a acetil-CoA, necesitamos oxígeno, o sea, un metabolismo Es que esos resultados no. aerobio. Ese no era el de... Supongamos que usted es una persona que no está acostumbrada al ejercicio, Uy. es decir, que todavía no tiene una buena adaptación físico-atlética o cardiopulmonar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando usted va a hacer ejercicio la primera vez? El esfuerzo es muy grande. Eso. Y al otro día, ¿cómo amanece? El piruvato no entra a la mitocondria. Como usted no está preparado fisiológicamente para el ejercicio, entonces usted trabaja con muy bajas cantidades de oxígeno porque su capacidad cardiopulmonar es muy baja. Entonces prácticamente usted está trabajando de manera anaerobia. Como está trabajando de manera anaerobia, el piruvato no entra a la mitocondria, sino que se queda en ¿dónde? En el citoplasma. Ese piruvato se me convierte en lactato, o lo que llamamos ácido láctico. Es que ese ácido láctico se acumula ¿en dónde? Células musculares. ¿Usted cómo amanece al otro día? Adolorido, ¿cierto? Muscularmente adolorido. ¿Qué es lo que hace que usted disminuya paulatinamente el dolor muscular? Es la recuperación. ¿Qué es lo que hace que usted se recupere? El ciclo de Cori. ¿Qué hace el ciclo de Cori? El lactato es enviado a través de la sangre ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Y en el hígado el lactato se convierte en piruvato
y el piruvato hace todo lo contrario a la glucólisis. Eso se llama gluconeogénesis. Para producir de nuevo ¿qué? Glucosa. Y esa glucosa tiene dos vías. Puede volver a salir a la sangre para que llegue al músculo o se queda en el hígado para producir glucógeno, que es la glucosa de almacenamiento. ¿Sí? Es el polisacárido energético de almacenamiento. Eso es lo que ocurre en el ciclo del cortical. Por esa razón, a usted se le disminuye el movimiento durante el tiempo que pasa después en recuperación. ¿De qué manera puede movilizar rápidamente ácido láctico para que usted se recupere más rápidamente? Puede hacer estiramiento. El estiramiento mejora la perfusión sanguínea en el tejido y la perfusión sanguínea hace que el ácido láctico pueda ser movilizado más rápido al hígado, ¿cierto? 1. 2. Los masajes. Entonces, no hay nada mejor que el agua y el jabón. ¿Cómo así que el agua y el jabón? Sí. Si usted llegue, se meta a la ducha, se enjabone bien y se masaje hasta donde el dolor se lo permita. Ese tipo de masajes es lo mismo que hacen con los deportistas el kinesiólogo. ¿Qué hace el kinesiólogo? Masajea el músculo del deportista para movilizar el ácido láctico, que salga del músculo y llegue ¿a dónde? Al hígado, y se recupere más rápido. Y pueda estar listo para el siguiente partido o para la siguiente prueba. Todo eso, si usted lo entiende, pues va a entender por qué hay futbolistas que a veces no juegan a la siguiente fecha. ¿Por qué? Porque probablemente, ¿qué es lo que hacen? Toman muestra de sangre periférica y si el lactato está muy elevado, olvídese, usted le da un calambre en el próximo partido, se queda quieto en el banco. Entonces la gente se agarra de los pelos, pero ¿cómo no puso a tal jugador? Porque probablemente se vaya a reventar en el siguiente partido, la gente no entiende eso. O porque un tenista después de 5 horas de juego, dándole a la raqueta, corriendo de un lado para otro con una hueva detrás de la pelotica, y respondiéndole al otro que está al otro lado también dándole y dándole, porque ellos ¿cómo hacen para recuperarse rápido? Llegan al hotel, cogen la tina, la llenan de agua y hielo y se meten en la tina con agua y comida. ¿Cuál es la razón? Ustedes ya lo saben porque lo vieron en generalidades, lo que pasa es que no asocian nada. Pero ¿cuál es la razón? La temperatura. Recuerden que todas las enzimas funcionan a una temperatura específica. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo humano? 36, 37 grados, ¿cierto? Si usted se mete en una tina helada, la temperatura obligatoriamente va a bajar. ¿La enzima funcionará de la misma manera? No. ¿Se acumulará ácido láctico? No. Entonces, ¿qué estamos evitando? Está retrasando el deportista la producción de ácido láctico. Y el hecho que a las 24 horas tenga que jugarse, si está jugando un gran slam, en el caso de un tenista, jugar otro partido de esos. Pero eso es solamente correlacionar ¿qué? Esto con todo eso que uno ve normalmente en los deportes, por ejemplo. Estoy hablando a nivel deportivo solamente. Le estoy poniendo solamente ejemplos deportivos. Pero aplica también para un paciente que tenga, por ejemplo, un COVID, una disnea. ¿Qué es disnea? Dificultad respiratoria, ¿cierto? Hay pacientes que no son capaces de tomar por sí mismos y necesitan ser intubados para que entre oxígeno. ¿Cuál era el problema del COVID? El problema del COVID es que en el alvéolo pulmonar el virus destruía las células del alvéolo, entonces no había intercambio gaseoso. Un problema jodidísimo. Entonces los intubaban y les metían aire a compresión, lo que más pudieran, a ver si de pronto este intercambio subsistía. ¿Qué sucedía? Algunas personas se recuperaban, pero quedaban con secuelas. ¿Cuáles secuelas? Dificultad en el movimiento, dificultad para recordar cosas, ¿cierto? Dificultades cognitivas, porque obviamente, ¿cuál es el órgano que más se impacta por la falta de oxígeno? Esta belleza, esta. Si no correlacionan así, que les estoy explicando, imagínense con una disnea. Se la pidió. Entonces, todo tiene una explicación desde el punto de vista bioquímico, si usted la quiere entender o lo quiere entender de esa manera. Eso depende de cada quien. Porque normalmente y desafortunadamente, ¿qué dicen de las materias nuestras de ciencias básicas? Ah, eso es puro relleno, eso no tiene nada que ver con nosotros. Tan de malas que les tocó conmigo, yo sí soy capaz de correlacionarles todo. Porque para bien o para mal soy médico, de animalitos no humanos, pero gracias a eso puedo asociar la parte bioquímica con la parte fisiológica.
normal y patológico. Qué cagada tan puta este tipo. Eso tiene sus bemoles. El lado bueno es que usted entiende cosas y como que, ay, pues puta, ya entiendo para qué me sirve esto. El lado malo, pues puta, tengo que estudiar mucho. Escoja cuál es la postura que usted quiere tener con respecto a la asignatura. Les dejo la inquietud. La próxima semana, el próximo jueves, hacemos la socialización, ya que ella presenta el parcial, y después de la socialización, entonces arrancamos a ver glucólisis. Muchas gracias. Muy amables.